Buenos días, es un placer y un honor estar aquí compartiendo esta mesa con mis compañeras de la Universidad de Valencia, con todos vosotros y vosotras también. Tengo que agradecer a los organizadores, sobre todo a José Manuel Gómez Bravo, al resto de los organizadores, que contaran con la Universidad de Valencia para realizar esta sexta edición del Observatorio Humanidades Digitales, un mundo de fusión digital, y que me propusieran a mí no solo participar en la organización, sino incluso proponer una mesa redonda que no tuve ninguna duda de que me apetecía hablar, de que me apetecía aprender y que me apetecía también compartir con todos vosotros. En la introducción del programa, bueno, ahora presentaré como toca a quienes me acompañan en la mesa. En la introducción del programa de esta jornada se hacía referencia a una frase de Aristóteles: todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Me sabe mal decirlo, pero está mal traducida, porque la frase original es pantes anthropoi, toi deinai oregontai fisei. Todas las personas tienen por naturaleza el deseo de saber. O sea, Aristóteles es la primera frase del libro de la metafísica y él sabía lo que se decía. Sí que es verdad que mira, y casi todas las traducciones al español pone todos los hombres, ¿eh? Pero bueno, a eso estamos acostumbrados. Sin embargo, este deseo de saber, este deseo y esta curiosidad, el deseo de saber, generalmente a lo largo de la historia, cuando se aplica a las mujeres, se ha invisibilizado y se ha hecho de manera consciente e intencionada. Se ha disfrazado o se ha teñido de impertinencia, no de curiosidad. Algo así como que están haciendo preguntas que no les concierne a ellas hacer, que se están metiendo donde no las llaman. Poco a poco las niñas aprenden a ignorar esa curiosidad. En un mundo tan masculinizado como la ciencia, del que ahora hablaremos, cuando alguna mujer mantenía esa curiosidad y llegaba lejos con ella, se la ignoraba, se la ha ignorado conscientemente y sistemáticamente. En los libros de historia de la ciencia sabemos que esto es una constante. Me sabe mal que se haya asomado la profesora de la cortina, no haya entrado porque luego volverá. La profesora Begoña Pozo, de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, igual que yo, y un servidor, acuñamos en 2020 el término criptoginia. Primero en valenciano, criptoginia, pero ahora está en 7 lenguas diferentes, en 7 diccionarios, que hace referencia precisamente a eso, a la ocultación sistemática de los fenómenos, de los referentes, mejor dicho, femeninos. Si vemos algunos datos, las mujeres siguen siendo mayoría entre quienes eligen estudiar carreras relacionadas con la salud. En la Universidad de Valencia un 72,5% en el curso 23-24, o con Humanidades y Ciencias Jurídicas, un 61% en este curso. Sin embargo, suponen menos de un 15% de quienes deciden estudiar grados relacionados con la ingeniería, subiendo este porcentaje a un 27% si incluimos la arquitectura. Hay quien todavía piensa que esto es solo cuestión de libertad de elección, pero es mucho más que eso. Esta segregación horizontal en la elección está ligada de forma determinante a una futura segregación vertical, manteniendo firme el suelo pegajoso, e irrompible el techo de cristal, y perpetuando una considerable brecha salarial que sitúa a las mujeres con un salario mediano un 15% menor que el de los hombres. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos potenciar la curiosidad de las niñas incluso a medida que crecen? ¿Cómo hacemos que los niños sepan que el cuidado también es cosa suya? Pues hoy vamos a hablar de estos temas y ahora sí voy a presentar a mis queridas compañeras de la Universidad de Valencia. Como hoy no hay protocolo aquí, las presentaré por orden alfabético. Silvia Martínez Gallego es profesora permanente laboral de la Facultad de Formación de Profesorado, antes llamada
Acá, Facultad de Magisterio, licenciada en Bellas Artes y máster en Didáctica Específica. Y también en secundaria por la Universidad de Valencia. Tras su etapa como profesora en la Escuela de Arte Superior y Diseño, la EASD se incorpora a la Universidad de Valencia y desde 2023 es vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas. Su docencia e investigación se han centrado en los campos de la formación del profesorado, didáctica de las artes visuales y la interdisciplinariedad en las artes, formando parte actualmente del grupo de investigación Investigant l'Educació Musical. Gràcies, Sílvia, moltes gràcies per acompanyar-nos en esta taula. He de dir que totes quatre de seguida van dir que sí i estic molt agraït. Sílvia Rodea Pascual, profesora titular en el Departamento de Informática de la Universidad de Valencia, del que fue directora entre 2015 y 2021. Entre 2019 y 2022 fue responsable STEM dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad. STEM, para quien no esté familiarizado con estas siglas inglesas de Science, Technology, Engineering and Mathematics, es, en español se entenderá mejor, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y también puso en marcha en aquella época el proyecto Girls for STEM, del que ahora es embajadora y creo que muchas de vosotras estáis implicadas en él, dirigido al fomento de las vocaciones en estas disciplinas y sobre todo entre las niñas. Entre 2020 y 2022 fue directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género. Entre 22 y 23 directora territorial de la Consellería de Innovación, Universidad de Ciencia y Sociedad Digital en Valencia. Ha sido directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hasta mayo de 2025, o sea, hasta hace 15 días. Y es vicepresidenta segunda del Colegio Oficial de Ingeniería e Informática de la Comunitat Valenciana, aparte de que forma parte también de otras asociaciones científicas. Su investigación se centra especialmente en la realidad virtual e informática gráfica, ingeniería de software y brecha digital de género. Christine Sulen, a mi ladito, responsable de comunicación y marketing de la Fundació Parc Científic de la Universitat de Valencia, licenciada en periodismo y máster en social media, gestión y estrategia. Está especializada en ciencia, innovación, salud y medio ambiente. Y cuenta con más de 20 años de experiencia en prensa, radio y televisión, en medios como El País, Valencia Plaza, Apunt, Media, Nosaltres la Veu, Lletra Ferit y muchos otros. Ganadora del Premio Periodismo Sanitario en 2018 de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana y del Premio de Periodismo en la categoría de salud de ANEAB, que no sé lo que es, pero ya nos lo contará. Imparte talleres de formación en habilidades para la comunicación efectiva en los ámbitos de la ciencia, la salud, el medio ambiente y la innovación empresarial. Y last but not least, en último lugar, nuestra querida Marian Tórtola, profesora del Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valencia y también forma parte del Instituto de Física Corpuscular, directora de la Escuela de Doctorado actualmente, presidenta de la sección local de Valencia de la Real Sociedad Española de Física, donde también forma parte de la Junta Directiva del Grupo Especializado de Mujeres en Física, miembro de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Física y de la Comisión de Igualdad y Diversidad del IFIC, el instituto que acabamos de mencionar, coordinadora de Comunicación Científica, Igualdad y Diversidad en varias redes europeas. En 2018 recibió el premio a la mejor investigadora joven. Bueno, el mejor porque incluía chicos y chicas jóvenes en física teórica de la Real Sociedad Española de Física y en 2018 recibió el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science por sus investigaciones en física de neutrinos. Bueno, yo con estos currículums y conociéndoos además, pues no puedo estar más que, o considerarme más que privilegiado en compartir esta mesa con vosotras. Si queréis, vamos a abrir ya un poco la conversación. Tenemos 45 minutos, parece mucho, pero luego seguramente nos quedaremos cortos. Pero de momento vamos a empezar
con unas preguntas abiertas para que podáis intervenir en el orden que queráis. Ya hemos visto muy baja presencia de mujeres en las titulaciones STEM, ¿no? Así que la primera pregunta sería: ¿qué podemos hacer, qué se puede hacer para cambiar esta situación? O incluso, ¿qué medidas positivas concretas para atraer el interés de las jóvenes, de las chicas jóvenes, se están llevando desde vuestras diferentes áreas de influencia, desde el PARC, desde Escuela de Doctorado, Facultad, Girls for STEM, desde el Vicerrectorado? Pues, como queráis. Silvia. Bueno, muchas gracias por tu presentación y buenos días a todos los presentes y a mis compañeras de mesa. Precisamente el programa de Girls for STEM es un hito actualmente en la enseñanza y en las habilidades o los conocimientos que intentamos promover en la infancia y en personas por ejemplo, en secundaria o en universidades, ¿no? Sobre todo cuando yo me dediqué o pensé que era interesante dedicarse a la formación de ese profesorado, es porque considero que la enseñanza, tanto para niños como para niñas, era una de las cosas más importantes y que más influían en la vida de una persona. Los maestros y maestras, que son los primeros que están con los niños bien pequeños, en muchas ocasiones, en muchos libros, películas, se ha hablado de que son una gran influencia o que en muchas ocasiones han marcado las direcciones por las que iban a ir la vida de esas personas. Entonces, pensé que, además desde el área artística en la que yo me he formado y que también siempre era un poco la hermana pobre, ¿no? la María que llaman de las enseñanzas, consideraba que los maestros y maestras tenían que tener una formación específica y una formación lo más completa posible para poder, precisamente en una de las consideraciones de estas jornadas, para poder ilusionar a esos niños y niñas desde bien pequeñitos, ¿no? Considero que esa enseñanza de esa continua curiosidad, esa continua ilusión por aprender y por conocer otras cosas, era lo fundamental que creo que hay que aprender desde los inicios en la enseñanza y en la formación de las personas, ¿no? Entonces, actualmente, este programa de Girls for STEM considero que es muy importante y se apoya de una manera bastante importante desde la Vicerrectoría de Igualdad, y es porque precisamente se dirige a estos niveles, ¿no? Se dirige no solo ya a conservar, a mentalizar a las personas de que las mujeres somos importantes, tienen que tenernos en cuenta, etcétera, sino que se dedica sobre todo a trabajar en esos niños y niñas, en esos colegios, en esos sitios donde se educa a la gente más joven, ¿no? Y creo que ahí es donde está la semilla real. No sé qué pensarán mis compañeras de mesa. Sí, si quieren podemos enlazar con Silvia, porque precisamente el programa este de Girls for STEM, que se inició en la Universidad de Valencia hace unos años, fue ella, digamos, la cabeza visible ahí, la mente pensante, y nos puede contar cómo surgió, qué tipo de acciones se pusieron en marcha y continúan. Pues el programa empezó en 2019, aunque en 2018 ya empezamos a gestar, y precisamente con un objetivo, y era que habíamos analizado, bueno, todo esto empezó por atraer más chicas a los estudios de ingeniería, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Íbamos a las aulas y veíamos que es que ya no había a quien convencer, porque directamente la mayoría del alumnado
a quien iban dirigidos todo lo que es los cursos y la formación y el dar información sobre el acceso a la universidad, cuando llegabas a contar las cosas, claro, en la rama de ciencia y tecnología ya eran todos chicos, entonces, claro, ya no había, ya llegábamos tarde, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a analizar la situación, cuál era la causa de que allí ya no hubieran. Bueno, fuimos creciendo en un grupo de personas trabajando, pues ya que estábamos en la universidad, ¿no? Desde la base científica de cuáles eran las causas. Yo, después de muchos años trabajando sobre esto, yo me gusta pensar que en realidad todo lo que tenemos que hacer es quitar todo lo que hacemos mal. Es decir, por naturaleza, las niñas y los niños son curiosos de forma general, esto que decíamos al principio, ¿no? Como decía la rectora, ese preguntar por qué. Bueno, pues además hay estudios que dicen que incluso las niñas tienen más interés por jugar a inventar, por lo que llamaríamos esa precursión de la innovación. El único problema es que constantemente, todos los días, desde que nacen, reciben multitud de estímulos desde la familia de manera inconsciente, desde los medios de comunicación, desde los colegios, pues porque todas las personas hemos sido educadas en una sociedad machista en la que bueno, pues se asignaba diferentes roles a hombres y mujeres, y en la mayoría de casos es que ni siquiera somos conscientes de que tenemos estos sesgos y estos estereotipos que nos hacen pensar esto que nos dicen muchas veces, ¿no? Es que, claro, os empeñáis en que las niñas elijan algo que no quieren, si no eligen estas titulaciones es por una preferencia, ¿no? Entonces, no es una preferencia nada más, es que por mucho que queramos, pues vivimos en un contexto social que nos marca y nuestras decisiones no son tan libres como pensamos, ¿no? Entonces, estamos muy condicionados y condicionadas por ese contexto, y ese contexto, todo ese ámbito, esa falta de referentes continua. En los libros de texto de secundaria solo hay un 16% de mujeres, ¿no? Entonces son muchísimos ámbitos que van sumando, y los estudios nos dicen que a partir de los 6 años las niñas empiezan a considerarse que ya no son muy inteligentes. Entonces, como tradicionalmente se asocia todo lo que son las disciplinas de ciencia, tecnología e ingeniería como algo difícil y además como algo totalmente alejado de los cuidados, y nos pasamos el tiempo enseñándoles a las niñas a cuidar y no tanto a los niños, pues todo eso va calando en el imaginario de niños y niñas, haciéndoles que se construyan una idea, bueno, pues reafirmando todos estos estereotipos y sesgos. Y ahora con la inteligencia artificial ya nos podéis imaginar cómo vamos reforzando todavía más, sin darnos cuenta, esos sesgos. Y el proyecto nace precisamente para intentar atacar todas estas problemáticas de la manera más amplia y más sencilla posible. Y por eso va a los centros educativos, no a contarles a niños y niñas que es cierto que las mujeres y los hombres tenemos que tener los mismos derechos, porque este mensaje realmente no les va a calar. Lo que se va es a explicarles a qué se dedica una ingeniera, a qué se dedica una física, a qué se dedica una matemática, porque en realidad no saben lo que pueden hacer. Como no se pueden imaginar en esto, pues no les puede despertar el interés por querer ser ingeniera. Si no conocen, en general no saben, no porque sea mujer, es que no saben a qué se dedica su día a día una persona que ha estudiado ingeniería. Entonces, se trata de que conozcan estas áreas precisamente de la mano de mujeres, ¿no? Para que tengan esos referentes
que de otro modo no tienen. Y intentar, bueno, pues al mismo tiempo darles formación a su profesorado para que, bueno, pues esto no quede en una charla de un día, sino que vaya perdurando en el tiempo, y también llegar a sus familias, porque al final muchas de esas ideas, sin darnos cuenta, en casa se las transmiten. Hay muchas familias que tienen miedo de que su hija esté sola, que se sienta aislada y diga, ay, ¿tú estás segura? Todavía hoy se transmite ese mensaje. Has dicho un dato, la rectora nos recordaba antes que cuando el niño... La rectora nos recordaba hace un ratito que cuando el niño o la niña empieza a hablar y empieza, digamos, a hilvanar el pensamiento con el lenguaje, empieza a hacer preguntas, pero eso es a los 2 años, 2 años y medio. Pero tú has dicho un dato que yo he leído en alguna parte y aún así me ha entrado un escalofrío de volverlo a oír, que sobre los 6 años ya muchas niñas piensan que son menos inteligentes que los niños. Y es que eso yo lo he vivido en casa. Paco conoce a mi hija, yo conozco las suyas. Me decía, es que no me he enterado de las matemáticas. Es que yo eso no... A ver, no te enterarás porque no te las están explicando bien o porque no te están generando el interés. Porque yo soy consciente, ya lo era entonces y ahora cada vez más, que mi hija es 100 veces más inteligente que yo. Y me lo ha demostrado en muchas ocasiones. Pero claro, por la razón que fuera, en el aula los chicos hacían, digamos, generaban esa idea y ese ambiente, y las chicas se lo creían, ¿eh? Se lo creen. Sí, y es terrible. ¿Queréis apuntar? Tenemos identificado el problema. Vamos a ver qué cosas está haciendo sobre todo la Universidad de Valencia. Es verdad que de la parte institucional de la escuela de doctorado, si nos centramos en las vocaciones tempranas, esto es la etapa final. Esa es la última etapa. Si me permitís, me pongo el sombrero de profesora de física teórica, investigadora del IFIC, porque allí desde las comisiones de igualdad también hicimos este diagnóstico que comenta Silvia, y nos parece fundamental repetir una cosa que comentaba Silvia, que es el tema de los referentes, la falta de referentes. En física este es un tema bastante importante, bueno, en ingeniería obviamente también. Entonces, desde el Instituto de Física Corpuscular lanzamos un proyecto de divulgación muy ambicioso, Proyecto Miner, que no sé si habéis oído hablar de él, que incluye muchas actividades diferentes y sobre todo se trata de visibilizar. Tú comentabas antes que muchos de los logros de mujeres investigadoras se invisibilizaban. El caso paradigmático es Lise Meitner, que es la científica que descubrió la fisión nuclear y recibió el premio Nobel, su colaborador, y digamos, sí que después la comunidad científica la reconoció, pero quedó un poco opacada su contribución. Entonces, en este proyecto Meitner, bueno, que parte todo a través de el objeto central es una obra de teatro que cuenta estas historias de Lise Meitner y toda la historia alrededor del Nobel. Y me gustaría destacar en el tema de referentes, por supuesto, reivindicar a las científicas históricas, pero una de las patas de este programa que tenemos es un programa de mentoría que se llama Magnífica. Hacemos un juego de letras con IFIC, ponemos IFIC en el medio, porque en el que hacemos que las investigadoras del IFIC ejercemos como mentoras de estudiantes de la Facultad de Física, de chicas, que los chicos nos piden, ¿por qué nosotros no? Los chicos quieren participar también, pero no somos suficientes. Bueno, yo me he colado aquí un poco también en esta mesa, ¿eh? Pero lo he hecho aposta. Sí. Entonces, pero claro, si fuéramos más investigadoras, pero ya es una carga, entonces ellas vienen a nuestro despacho y nos hacemos proyectos sombra, vienen con nosotras, ven cómo investigamos, y entonces eso nos parece muy importante. Y después me gustaría destacar otra actividad que hacemos desde la Facultad de Física. En la Comisión de Igualdad de la Facultad de Física pensamos, está muy bien los referentes, pero claro, al final nosotras pues ya tenemos una edad, ¿no? Entonces, igual que las chicas de instituto se identifiquen con nosotras y quieran estudiar física, pues a lo mejor no es tan fácil. Entonces, en este proyecto que tenemos en la facultad se llama Tornem als Instituts, y lo que hacemos es que nuestras estudiantes del grado de física, desde segundo hasta cuarto de carrera, vuelven a su instituto y cuentan en su instituto lo que están haciendo en la facultad, que están estudiando física y hacen unas charlas y hacen experimentos de física, y pensamos que con este referente más cercano para ellas sí que es más fácil que se puedan identificar. Por tanto, un poco nuestra clave es referentes, tanto de mujeres ya investigadoras consolidadas, como de las estudiantes, que quizá pues un referente más cercano para ellas. Muchas gracias. Cristín, en el Parc Científic no trabajáis con alumnos
tan jóvenes. No directamente, però indirectamente sí. Bon dia, lo primer y un placer formar parte de esta taula. Yo antes, como haré también un poco como Mariam, antes de ponerme el gorro del Parc Científic, lo que quiero hacer también es agradecer, y además en este foro yo creo que es la oportunidad de hacerlo. Yo precisamente me licencié en esta universidad, en el campus de Blasco Ibáñez, en la facultad por entonces de Filología, todavía no, creo que no había cambiado el nombre a la actual, y es allí donde tuve mi primera experiencia precisamente con la especialización. Gracias a esta universidad me infundió la ilusión por especializarme en ciencia y tecnología. Tuve un plantel de lujo, eso sí, fueron profesores, no fueron profesoras. No se podía tener de todo, pero sí que había la posibilidad de especializarse, era el segundo ciclo. Mientras muchas compañeras y compañeros veían referentes en la carrera de periodismo los ámbitos de la política, de la cultura, en fin, trayectorias espléndidas, pues como aquí tenemos un ejemplo como es el compañero Bernardo Guzmán o el compañero Paco Cerdá, os habéis dedicado a otros ámbitos. Yo veía, sin embargo, la posibilidad por entonces de que este era un campo en el que especializarse y en el que tener salida, porque había muy poca gente con esa especialización. La realidad profesional fue absolutamente distinta, eso no es culpa de la universidad, fue distinta. En ese momento yo me licencié en 2007, Bernardo, si recordamos, época... Otra crisis más de los medios de comunicación. Yo vengo con vocación optimista porque creo que tenemos mucho que hacer. Estamos haciendo mucho y hay mucho que hacer, desde luego desde los medios, pero también desde los ámbitos de comunicación en las instituciones tenemos que dar ese paso, evidentemente. La vida al final es un ciclo y casi 20 años después estoy aquí como responsable de comunicación en el Parc Científic de la Universitat de València. Tras muchos años, como habías descrito, al presentarme en varios medios. Y esa experiencia, en la que sí, después he tenido muchísima relación con investigadoras, profesoras tan magníficas como tengo en la mesa, de poder conocer lo que es la carrera de las mujeres científicas. Entonces, cuando yo llegué al Parc, tenía uno de mis objetivos, aparte del trabajo, las rutinas informativas propias de una entidad como el Parc Científic, que es la creación de notas de prensa, organizar eventos, entre otras cosas. Una parte muy importante pensé que era crear comunidad, y crear comunidad a partir de acciones muy concretas. Y una de ellas fue en 2022 y que seguimos manteniendo, que llamamos Nosaltres Estem. Es una combinación de varias cosas. Es una combinación porque aquí estamos ante el doble reto, no solamente de romper barreras en materia de género, sino de ilusionar a la sociedad, a las personas, a apostar por estas carreras, a hablar claramente de la importancia que tiene el ámbito de la ciencia, la tecnología, de la innovación. No son palabras en absoluto vacías. Innovación no es vacía, otra cosa es quien lo diga, sino todo lo contrario. Hay mucho esfuerzo detrás y es ahí donde tenemos que trabajar, en ese esfuerzo, que tal vez es nadar contracorriente. La cultura del esfuerzo sabemos que no es muchas veces lo que encontramos en la sociedad. No se está imponiendo eso desde otros discursos. Entonces, ¿cómo trabajar con esto? Nosaltres Estem es la combinación de poner de relieve ese trabajo, ese esfuerzo, la cultura del esfuerzo y el que hacen en concreto las mujeres que hacen posible tanto el área empresarial como el área de investigación del Parc Científic. Muchas no se conocen entre ellas y el resto de la comunidad incluso no las conoce. Y esto también, ¿cómo se hace? ¿Cómo se representa a estas mujeres que hacen posible el Parc? ¿Solo desde el liderazgo? No. Evidentemente tenemos mujeres líderes que lideran, por ejemplo, en el área empresarial, de donde puedo manejar mejor los datos, porque es donde trabajo más directamente, en el programa PIDE, que es una encuesta anual que realizamos en la Fundació del Parc Científic. En la edición de 2024 recogimos que de las empresas, que ya son más de un centenar,
solo el 19% de las empresas están lideradas por mujeres. Y de ese 19%, el 14% es como diría, un co-liderazgo. Es decir, es un hombre y una mujer. Son datos positivos, a pesar de todo, pero no son suficientes. Ahora bien, para crear esos referentes, esa representatividad y, sobre todo, para impulsar esa ilusión, es decir, yo si estudio esto, si me formo en esto, voy a tener un trabajo interesante, va a merecer la pena todo el esfuerzo del estudio, que es muchísimo. ¿Cómo se hace? No solo representando a líderes, sino a cualquier perfil de las empresas o de los grupos de investigación. Qué importantes son las técnicas de investigación, las técnicas de laboratorio, que poca visibilidad tienen en los medios de comunicación. En los medios lo que tenemos siempre es el liderazgo, pero tanto ellos como ellas. Sí. Entonces, cuando hablamos de la representatividad de la mujer en estos ámbitos, también tenemos que marcar esa diferencia mostrando referencias del trabajo diario, que hay mucho más que liderar una empresa. Liderar una startup, una spin-off, una scale-up, lo que queráis. No solamente eso, sino las mujeres que están detrás de esos proyectos también, de esos equipos. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que trabajar desde las instituciones públicas. Y los medios de comunicación estoy segura que seguirán esa estela. Pero tenemos que ser nosotras mismas que estemos convencidas de que eso es posible y es deseable. Ahora después retomaremos el tema de la comunicación, pero has dado un dato que también seguramente nos es familiar para muchos de nosotros. Has dicho que en la carrera te encontraste mayoría de profesores hombres y por tanto tus referentes, digamos... Y de compañeros hombres y muy pocos compañeros que estábamos matriculados en esas asignaturas. Sí, éramos pocos y la mayoría hombres. Pero como ya hemos hablado del estudiantado, podríamos fijarnos ahora en el profesorado, en ese profesorado que también es un referente para nosotros desde muy pequeños, pero también cuando entras en la universidad, es decir, estas son las personas que controlan esta asignatura, esta área o incluso esta profesión. ¿Pensáis que se podría hacer alguna cosa desde la universidad para potenciar un poco la carrera de las mujeres que se dedican a las ciencias, tanto sea para investigación como para la docencia, para hacer carrera universitaria? ¿Algunas medidas positivas? Silvia me dice que sí, como ha estado en el ministerio. Pues Silvia, estas es que me las sé porque las hemos trabajado e intentado pensar cómo deberíamos de funcionar. En realidad, estábamos hablando, por ejemplo, de esa falta de presencia de mujeres en determinadas áreas, que no es igual en todas, no es lo mismo informática que matemáticas o que física, pero lo que sí que es común, incluso también a áreas de humanidades, incluso en las áreas más feminizadas como educación o medicina, tenemos todas una serie de problemas por el hecho de ser mujeres y por el que, bueno, pues entre otras muchas de las barreras que tenemos, hay una muy importante y es que los cuidados siguen recayendo mayoritariamente en nosotras. Entonces, no solo tenemos que trabajar en equilibrar esa entrada, sino que una vez entran las mujeres en esta carrera investigadora, pues hay que garantizar que tienen las mismas oportunidades de progresión. Y de momento, la realidad nos dice que no, ¿de acuerdo? Sobre todo el paso entre la titularidad y la cátedra es un drama. Sí. ¿Vale? Tenemos una pérdida de talento muy grande y a pesar de que ha habido mejoras en los últimos 10 años y que vamos mejorando y cada vez la proporción de catedráticas frente a catedráticos va mejorando un poco, aún así estamos en el 27%, el problema no es que nosotras lo hagamos peor, no, simplemente nuestras prioridades, incluso muchas veces autoimpuestas, son diferentes y marcadas
por el cuidado no solo de los hijos. Entonces, bueno, pues los datos nos dicen que tardamos de media 10 años más en alcanzar la posición de cátedra, sí. Con lo cual, al mismo tiempo de número de años dedicados, acabamos teniendo menor salario. Esto es brecha salarial, claro. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar por garantizar medidas de acción positiva que vayan en la línea de garantizar la igualdad y la corresponsabilidad, ¿vale? Y en ese sentido, pues podemos trabajar en muchos aspectos. Yo sé que hay uno que tenemos ya por ley, que es la representación paritaria. Es muy importante que en las comisiones tengamos una representación paritaria, porque bueno, tenemos estudios que nos dicen que por cada mujer que hay en una comisión hay un 10% más de posibilidades de que se acabe contratando a una mujer para esa plaza. No es que nosotras no tengamos sesgos, pero al aportar diversidad evalúas otro tipo de conocimientos, otro tipo de méritos, otro tipo de valores que además son muy importantes para que la universidad funcione. Nosotras tendemos a eso que tenemos en casa de cuidar, esa educación hacia los cuidados que nos han dado, reproducirlo en las aulas. Y nosotras dedicamos, por ejemplo, mucho más tiempo a tutorías que los hombres. Y son tareas que no cuentan para el sexenio, claro, ni cuentan para la promoción. Entonces, por un lado, hay que trabajar, y de hecho se está trabajando en ver todas estas tareas invisibilizadas que hacemos mayoritariamente las mujeres, cómo tenerlas en cuenta a la hora de las evaluaciones, ya sean sexenios, promoción y demás. Muchas, dicho sea de paso, relacionadas con la transferencia de conocimiento y con la divulgación de la ciencia, que nos dedicamos mucho nosotras a ello, o el poner en marcha programas como los que os hemos contado, claro, que también nos dedicamos nosotras. Entonces, lo primero es valorar ese tiempo que estamos dedicando y ese tiempo que estamos dedicando de más. Entonces, bueno, pues las medidas pueden ir por ahí. Y luego también, pues por ejemplo, cuando hablamos de reconocimientos y demás, también pensar que hay mujeres en esto, y os tengo que poner el ejemplo de los premios de ciencia, sí, del Ministerio, que es algo, bueno, pues igual que en los premios Nobel y en todas las convocatorias de premios, sistemáticamente nos encontramos con que hay muchas menos mujeres premiadas. Y no es que ellas tengan menor currículum, ni que... No, simplemente ni se presentan, ni nadie las presenta a ellas. Entonces, sí, medidas de acción positiva para hacer que las mujeres no tengan esas barreras, presentarlas, lo hicimos para los premios de innovación. Lo que hicimos fue que en la convocatoria tuviera que presentar, por ejemplo, si la Universidad de Valencia quería presentar candidatura, en cada área tenía que presentar como mínimo un hombre y una mujer. Sí. ¿Vale? Pues con este tipo de acciones, que fijaros qué tan pequeña es, o sea, simplemente tuvieron que buscar también a una candidata para el puesto. Bueno, pues conseguimos que en los premios senior hubiera un 50% de premios a mujeres y en los junior un 70%. Y otra de las medidas fue que la unidad de mujeres y ciencia estuviera presente en las deliberaciones, y entonces os puedo decir que no es que dijéramos, bueno, vamos a darles premios a mujeres, no, es que había tantas candidatas como candidatos con unos currículums y unos méritos apabullantes. El problema es que hasta ese momento nadie las había nominado para que estuvieran ahí, ¿no? Entonces, además tuvimos la suerte de tener a 2 premiadas valencianas. Así que nada, podemos trabajar para hacer emerger, para hacer aflorar ese talento. Has tocado ahí muchos temas, pero no nos va a dar tiempo de repasarlos todos. Sí que quería hacer un apunte
has dicho muy bien que de promedio a la profesora mujer le cuesta 10 años más obtener la cátedra, pero es que para los sexenios, que digamos que es paso intermedio, estamos prácticamente igual, ¿eh? Si miras las estadísticas de la Universidad de Valencia, que además coinciden con la del sistema universitario español, el promedio de sexenios entre los hombres es 3,5 o algo así, y el de las mujeres 2,2. ¿Qué es lo que pasa? Que llega una edad en la que se va frenando cada vez más la carrera de la mujer y es difícil arreglar esto. Hay un dato que oí el año pasado en una presentación que hizo Pilar Paneque, la directora de la ANECA, es un juego de palabras casi, que nos dijo que el año pasado, con el cambio de criterios de evaluación de los sexenios, había habido un aluvión de propuestas, de solicitudes, pero que desde 2020, desde la pandemia, y cada vez más se estaba exagerando más el desbalance entre hombres y mujeres. Es decir, 2020-2021 la mujer mayoritariamente se dedicó a los cuidados en casa y el hombre mayoritariamente se dedicó a ponerse delante de la ordenador a investigar. Es terrible también, pero es una realidad que estás Los sí. sexenios, en AMIT se hizo un estudio sobre el sexenio de transferencia y fue brutal en cuanto a concesión a mujeres, fue muy desigual. Entonces, bueno, como no ha vuelto a salir el sexenio de transferencia, pues no se ha vuelto a saber, pero sí que AMIT lo denunció, se hizo el estudio de solicitudes y realmente para las mujeres, porque lo que comentaba Silvia, muchos méritos nuestros son de divulgación y no se reconocieron. Entonces, claro, esa evaluación realmente para las mujeres fue bastante negativa. Ya. Vale, muy rápidamente, hablando de comunicación, te hago una pregunta a ti directamente. Directa. ¿Qué impacto tiene la manera en que comunicamos la ciencia en la visibilidad y el reconocimiento del papel de las mujeres investigadoras, especialmente en estos ámbitos de tecnología? Tienes que ser muy breve, porque luego os voy a pedir un minuto de gloria a cada una. A ver, desde el ámbito más local que yo trabajo, que es el del Parc Scientific, tiene un impacto absolutamente positivo. El hecho de haber empezado la apuesta por ejemplo, Nosaltres STEM, ha hecho que tanto investigadoras como mujeres que trabajan en las empresas que están alojadas en el Parc Scientific se animen a participar en esta iniciativa. De ahí derivó la creación de unos premios, es realmente algo más reputacional, pero son unos premios influenciadoras PQ, que son las siglas del Parc Scientific. Eso sí, a través de los nuevos formatos. Esto no lo he dicho antes, pero esto es muy importante. Para llegar a las nuevas audiencias, la audiencia no es algo permanente, sino que va cambiando con el tiempo y en nuestro caso son muy diversas y hay que responder a sus intereses también. Y, por tanto, qué mejor manera que llegar a través de los nuevos canales. Estoy hablando de Instagram, TikTok lo vamos a potenciar muchísimo y YouTube. Es así. Otra cosa, podemos hacer debate, pero estos formatos son los que funcionan. Esto permite que cada vez que contactamos con más mujeres en el parque se animen, no se lo estén pensando. Esto hay un cambio de actitud claro. Este es un impacto, un intangible, pero es un impacto muy positivo, porque se ven reconocidas, cada vez participan más de estas iniciativas. Pero también esto cala en el diseño, por ejemplo, de algo que nos afecta, yo creo que es común, el diseño de jornadas, por ejemplo, es realmente ya muy difícil encontrar jornadas en las que no haya una cierta paridad, por lo menos se aspira. Es por lo que veo en mi entorno más próximo. A veces es verdad que es difícil, hay un tal grado de especialización a veces que también solicitamos que nos es todavía complicado. Por eso es tan importante y todavía estamos en el principio de todo, aunque se ha trabajado y durante años, pero estamos en el principio de todo y, por tanto, esa ilusión y, sobre todo, no solamente difundir que la posibilidad de la carrera científica, desde luego, es en el entorno universitario, en el entorno académico, sino en el entorno de la empresa. Y Valencia hay que reivindicarla cada vez más como un polo de innovación tecnológica y el sector necesita talento joven, con ilusión.
tenemos que llegar a ese talento desde las universidades y desde una entidad, desde luego, como el Parc Científic, es obligatorio, es un must. Ahora bien, lo que también queremos es que también los medios de comunicación tengan cada vez más nichos, más posibilidades con esas nuevas fórmulas, con nuevos formatos, para apostar por esa especialización, ¿no? Para apostar por a ver si entre todos infundimos esa ilusión. No solamente somos construcción y turismo, somos innovación, y somos tecnología y somos ciencia. Y eso se hará a través de perfiles como Mujeres Bernardo, estoy convencida. Muy bien, como me temía, el tiempo ha pasado volando conversando con vosotras y vamos a aprovechar que se está grabando toda esta jornada y quedará en el repositorio de Cadena SER y de la Universidad de Valencia y supongo que en algún sitio más, en YouTube y por ahí, para que aprovechamos para que en un minuto lancéis un mensaje para animar sobre todo a las chicas más jóvenes a estudiar estas carreras, a estudiarlas en la Universidad de Valencia, a seguir con su carrera científica profesional, etcétera. Pues empezamos por ahí. Sí. Bien, pues no sé, ahora mismo así de repente, pero creo que es fundamental reconocer esa inquietud y reconocer esa curiosidad que puedan tener desde un inicio, desde bien pequeñas las chicas, y que les lleguen esos mensajes o que nos lleguen esos mensajes que estamos elaborando o trabajando, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente, bueno, la perspectiva política no es muy favorecedora y entonces yo creo que hay que implementar todavía más esa voluntad de promover a las mujeres y al talento de las mujeres. Muchas gracias. Silvia. Bueno, a mí me gustaría decir que la ciencia, la tecnología y la innovación son un catalizador claro para mejorar nuestra sociedad, resolver los problemas que tenemos tan tremendamente graves, desde pues, las crisis climáticas que nos han azotado. Y al final esas soluciones tienen que venir de la mano de la ciencia, la tecnología, pero unidas a las humanidades, a la salud, a todas las áreas trabajando juntas y tienen un gran impacto. Entonces, transmitirle, porque muchas veces se pierde, ¿no?, esta idea que desde la ingeniería, desde la informática, desde la inteligencia artificial se pueden impactar y transformar nuestra sociedad. Y creo que ahí las mujeres tenemos que tener un papel claro, un papel clave y que en el futuro de esta sociedad valenciana hecha para la innovación tienen que estar también las niñas de nuestra comunidad. Claro. Mariam. Bueno, pues estoy de acuerdo con mis compañeras. Entonces, como no he hablado del doctorado, acabo hablando del doctorado, ¿vale? Comentaros que no tengo los números exactos, pero el número de tesis leídas en la Universidad de Valencia, que son más de 550 cada año, más del 50% las leen mujeres. Es verdad que la distribución por áreas, pues en estas áreas STEM tenemos menos mujeres. Comentar que el equipo que yo estoy en cabeza, que entramos en la escuela hace casi 2 años, una de nuestras prioridades era velar un poco por la igualdad de género. Hemos constituido la Comisión de Igualdad y estamos empezando a trabajar en un diagnóstico sobre cuál es la situación de equilibrio de género en la escuela de doctorado. Estamos revisando las actividades transversales. Ya tenemos actividades transversales sobre investigación con perspectiva de género. Y como comentaba Cristín de las empresas, en este sentido también nos pareció muy importante involucrar, habéis oído hablar que tenemos el programa de los doctorados industriales para acercar un poco la investigación que se hace en el doctorado a las empresas. Pues en este caso le hemos dado la visión un poco de género y ya hemos hecho reuniones con la Asociación de Mujeres Empresarias de Valencia, con EVAP, para animar a sus asociadas a hacer doctorados industriales también en la escuela. Entonces, bueno, pues tenemos un programa en marcha para cumplir también con el equilibrio de género desde la escuela. Muchas gracias. Cristín. Pues el mensaje es sensibilización y comprensión absoluta de todos y de todas, que esto es necesario. Hay que apostar por la ciencia, por la tecnología, por las empresas innovadoras y hay que hacerlo con recursos. Todo esto es
son deseos, pero para que sean acciones se necesitan recursos. Que quien tenga la decisión, quien tenga la responsabilidad en la toma de decisiones, que por favor no lo dude, que apueste por la ciencia, por la tecnología e innovación y en clave de mujer. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí, a mí me queda un momento para hacer un mensaje y lo ve alguien después en YouTube. Mi mensaje para todas las niñas es que cuando alguien les diga que no puede hacer algo o que no sirve para algo, que no les hagan caso en absoluto, que sigan trabajando, que sigan estudiando y se convertirán en unas mujeres referentes en la Universidad de Valencia y en la Societat Valenciana también. Muchísimas gracias. Muchas gracias.